2:32 de la tarde y en este momento tenemos una información importante para todos ustedes. La Marina de Guerra del Perú y el Instituto Nacional Penitenciario, el INPE, lanzan un comunicado, el número 1/2021, sobre lo denunciado ayer por el señor Fernando Olivera. Dice: tras la investigación preliminar sobre la información propalada ayer respecto de las comunicaciones telefónicas del interno Vladimiro Montesinos Torres del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad, de ahora en adelante CEREC, ubicado en la base naval del Callao, se pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente. Punto 1. El CEREC funciona desde 1993 y su funcionamiento se encuentra regulado por el Decreto Supremo 024/2001 JUS. El INPE preside el Comité Técnico y es responsable de la ejecución presupuestal, y la Marina de Guerra del Perú custodia los internos. El CEREC cuenta con una línea telefónica fija proporcionada por el INPE. El reglamento del CEREC señala que los internos pueden tener comunicación telefónica de manera excepcional con sus familiares y abogados, siempre y cuando no se vulnere la seguridad nacional. Los internos deben solicitar esta autorización con la debida anticipación. El 28 de mayo último, el interno Montesinos Torres solicitó autorización para llamar los días 10 y 23 de junio a su pareja, quien está debidamente identificada, al igual que su número de teléfono. La autorización fue concedida por el jefe del CEREC. Ayer, 24 de junio, se difundió a través de las redes sociales y medios de comunicación extractos de llamadas telefónicas que habría realizado el interno Montesinos Torres los días 10 y 23 de junio, en las que conversa con personas que no están registradas ni autorizadas. Al respecto, se ha dispuesto a iniciar una investigación para determinar si habría responsabilidades en el personal del CEREC. En adición, está en proceso una investigación sumaria al interno Montesinos, según lo establece el reglamento del CEREC y lo dispuesto por el INPE. Mientras tanto, el interno no podrá realizar ninguna llamada telefónica. La Marina de Guerra del Perú y el INPE ratifican que cumplen rigurosamente todas las disposiciones vigentes para el funcionamiento del citado centro de reclusión, lo que en el marco de la transparencia y la legalidad de los actos institucionales puede ser verificado y comprobado con autorización de las autoridades competentes. Lima, 25 de junio del 2021. En resumen, el comunicado efectivamente señala que el 10 y el 23 de junio Vladimiro Montesinos hizo uso del teléfono que está en el centro de reclusión, que está destinado para el uso exclusivo de los internos cuando tienen que llamar a sus familiares de manera excepcional, a sus abogados. El señor Vladimiro Montesinos Torres hizo uso del teléfono el 10 y el 23 de junio, lo dice el comunicado, pero no se comunicó ni con sus familiares ni con su pareja, tal cual estaba permitido, sino con las personas que ha señalado el señor Fernando Olivera en los videos presentados el día de ayer. Esto, por supuesto, lo que genera es que se haya abierto una investigación. Al señor Montesinos Torres no va a poder hablar con nadie más. Y mientras tanto, tanto el INPE como la Marina de Guerra del Perú están viendo si el personal está involucrado en esta llamada telefónica que, imaginamos, no es tan sencillo como decirle, a ver, llama y te vas del cuarto. Debe haber un monitoreo para saber con quién se está comunicando, justamente para impedir que se haga mal uso de esto. Además, debe estar registrada la línea y el señor Vladimiro Montesinos debe llamar a la línea que debe y no a cualquier otra. Muchísimo por explicar y, por supuesto, abierta la investigación. El Ministerio de Defensa y el INPE han dado este comunicado en conjunto. Estamos con el señor Alberto Otárola, exministro de Defensa, para que nos ayude a interpretar estos hechos y cómo puede ocurrir algo así. Señor Otárola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Muchas gracias por la llamada. Bueno, la explicación está bastante clara sobre cómo funciona este centro de reclusión, ¿no es cierto? Es el INPE el que da las condiciones y es la Marina de Guerra quien ofrece la seguridad. Entendemos que al no tratarse de reos cualquiera, se tiene especial cuidado. ¿Qué puede haber ocurrido en un caso como este que está en investigación? Bueno, en primer lugar, deplorar que ya desde el punto de vista inicialmente político, que un condenado por corrupción como Vladimiro Montesinos intervenga abiertamente en el proceso electoral peruano a favor de una de las candidatas, la señora Keiko Fujimori. Y en segundo lugar,
efectivamente, el CEREC tiene lo que se llama un comité técnico y eso no lo he podido apreciar en el comunicado, ¿no? Que es presidido por el jefe del INPE y que lo integran representantes de Justicia, del Ministerio del Interior. Pero, digamos, la conducción y administración del CEREC la hace un oficial de grado de capitán de navío de la Marina de Guerra de Perú. No he visto tampoco, no leí en el comunicado que se haya procedido con el desplazamiento o la destitución de esta persona o de las personas que están a cargo de supervisar las comunicaciones que, ojo, en un establecimiento penal no son secretas. Por supuesto. Las comunicaciones no son secretas. La autoridad tiene la facultad, ¿no es cierto?, de intervenir estas comunicaciones en aras del cumplimiento de la sentencia de la Seguridad Nacional. Y hay que decirlo, los reos saben que cualquier comunicación que salga de un penal puede ser grabada, monitoreada, ¿no es cierto?, investigada, ¿no? Sí, yo creo que hay una responsabilidad administrativa, pero también una responsabilidad funcional de quienes han estado a cargo de la vigilancia de este personaje oscuro para la política y la democracia en el Perú. Deplorar, realmente parece increíble que el señor Vladimiro Montesinos puede estar refiriéndose al destino de unas elecciones a través de la supuesta compra de magistrados, en fin. Yo no sé qué de cierto o qué de falso tengan estas comunicaciones, pero sí lo que está absolutamente certificado que existieron y de que se trataba, ¿no es cierto?, del apoyo a una de las candidaturas. Hay varias teorías. Una de ellas es que se trataría efectivamente de la influencia sobre el organismo electoral para favorecer una candidatura, ¿no es cierto? Que es lo que abiertamente se expresa en los audios que se han transmitido. Pero también existe la otra teoría, y es que a los que no quieren que gane el señor Castillo les conviene cualquier tipo de petardeo del proceso electoral. Y más allá de que esto favorezca o no a la señora Fujimori, lo que sí hace es desfavorecer la institucionalidad, ¿no es cierto? Y petardear y poner más dudas sobre un proceso electoral. Lo que sí no podemos negar es que todo parece demasiado... No estoy negando que lo que haya dicho Vladimiro Montesinos tenga asidero, no estoy negando los hechos, pero parece que hubiera demasiadas personas o demasiadas instituciones que permiten que esto ocurra casi como la prueba perfecta, ¿no? Bueno, lo que yo he escuchado es la voz del señor Montesinos y de quienes él delegó la aparente coordinación ante nada menos que la máxima instancia Jurado Nacional de Elecciones, que también debe pronunciarse sobre un problema que los toca de lleno, ¿no? Entonces, pero mira, en el año 2012, Patricia, yo era ministro de Defensa, se modificó el reglamento del CEREC para regular de la mejor manera el tratamiento de los sentenciados y procesados internos de este establecimiento. Precisamente es allí donde se instaló un comité técnico que es el que he mencionado, y donde también se cuidaba, se decía con quiénes se podían comunicar los internos y a quién correspondía la vigilancia de esas comunicaciones. Entonces, el marco legal está bastante claro y lo que queremos no es una investigación, debe darse la investigación, pero decisiones inmediatas. Algo ha fallado. Alguien tiene que votar, digamos. Esa es la lectura que tengo. Algo ha fallado en esa seguridad, ¿no? Ya, ¿cuánta gente se tendría que haber hecho la vista gorda, por decirlo de alguna manera, en el mejor de los casos, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente tendría que haber dejado de hacer su trabajo, ya sea por negligencia o ya sea por algún tipo de influencia, para que esto ocurra? Eso es lo que me parece sumamente preocupante, señor Otarola, porque más allá del uso político que se le vayan a dar a estas declaraciones o del uso que se le vayan a dar a estas declaraciones en el marco de las elecciones, ¿cuántas personas han tenido que mirar hacia otro lado para que el señor Montesinos pueda hacer lo que le da la gana, ¿no? Esa es la palabra. El CEREC tiene un jefe, que es que como el jefe de un establecimiento penal, tiene un régimen especial. Tiene personas que tienen la vigilancia física, la vigilancia electrónica que también se da, repito, ese es el teléfono, es un teléfono público que es colocado por el INPE, pero que no tiene la reserva del secreto de las comunicaciones. Entonces acá lo que hemos detectado es que el señor Montesinos conversa con quien quiere, a la hora que quiere y cuando quiere. Entonces, pues eso es lo primero que hay que determinar. Y lo segundo, ya la lectura política, pues, ¿no? ¿Qué tan lejos estamos de superar el fujimontesinismo del país que nos sigue afectando como chicotazo, ¿no es cierto? Sigue afectando a la democracia y en un momento tan delicado, ¿no es cierto? Tan delicado en el que estamos en este momento. De acuerdo. Señor Otarola,
y podemos, ¿queda registro de las llamadas de los reos, es decir, de los presos en este momento? Ojo, la seguridad del centro de detención está a cargo de la Marina, que además la Marina no es precisamente una institución a la que se le pasen las llamadas telefónicas, tiene servicios suficiente experiencia en inteligencia como para saber cómo monitorear la llamada telefónica de una persona como Vladimiro Montesinos. ¿Se puede, a la hora que se hace la investigación, pedir hacia atrás las comunicaciones del señor Montesinos? Es decir, ¿cuántas veces se ha comunicado con quien no debía? Debe quedar registro, pero quienes tienen acceso a registro son los jueces y fiscales. Esa es la atribución que tienen ellos, y por supuesto sería muy interesante saber durante estos años de prisión con quiénes se ha estado comunicando sistemáticamente el señor Montesinos. Muy bien, entonces hay muchísimo que revisar en este caso y cuál debe ser el resultado final de esta investigación. Esto tendría que afectar el proceso electoral en el sentido de que podría echar más sombras sobre un proceso que justa o injustamente ya está siendo bastante cuestionado. Bueno, yo creo que lo que dice Montesinos no es poca cosa. Los hechos nos han demostrado cómo compraba a funcionarios y a personas en situaciones especiales. Yo me resisto a pensar que los señores magistrados del Jurado Nacional de Elecciones estén involucrados en este tema tan repulsivo para el sistema electoral. Pero sí sería bueno una aclaración, y sería bueno también que se establezcan las sanciones, Patricia. A quienes transgreden el reglamento del CEREC se les corta la comunicación, se les reduce las horas, de paseo por el patio. En fin, hay decisiones administrativas que tampoco he visto, que se tiene que tomar, que tampoco he visto en este comunicado, lamentablemente. Sí, pues es un poco vago, ¿no? Porque se dice vamos a ver quiénes son los responsables. Muy bien, señor Otárola. Vamos entonces a seguir la investigación que se hace desde el Ministerio de Defensa, pero como usted bien señala, ya tendríamos que saber quiénes son los investigados y ya tendrían que estar separados de sus funciones, por lo menos temporalmente, porque no se deja al gato de despensero. Muchísimas gracias, señor Otárola. Gracias. Muy buenas tardes. Son las 2:45 de la tarde. Complicada situación la que estamos viviendo porque el Ministerio de Defensa, en un comunicado conjunto entre la Marina de Guerra del Perú y el Instituto Nacional Penitenciario, el INPE, reconocen que Vladimiro Montesinos hizo las llamadas desde el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad, que las hizo el día 10 y 23 de junio y que la excusa para hacer las llamadas había sido: voy a llamar a mi pareja. Ojo, eso sí está permitido. Y resulta que las llamadas no fueron a su pareja, sino fueron a todos los personajes con los que hemos escuchado los audios ayer del señor Fernando Olivera, propalados por el señor Fernando Olivera. Aquí en RPP nos habíamos comprometido a manejar la información con cuidado hasta que esta estuviera absolutamente confirmada. Está confirmada que las llamadas se hicieron desde el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad. Así lo ha confirmado este comunicado conjunto de la Marina con el INPE. Varias cosas que hemos conversado ya con el señor Otárola, exministro de Defensa. No hay forma, y eso no solo ocurre en este centro, sino en cualquier penal, que un reo o que un recluso llame hacia afuera, hacia la calle, y que esa llamada no esté monitoreada. No hay forma que la persona diga: voy a llamar a tal teléfono, y termine hablando con otro. Esas llamadas son monitoreadas, grabadas, escuchadas, obviamente. Entonces, ¿por qué nos enteramos recién ahora? ¿Cómo le llega esa información al señor Olivera? ¿Por qué nos enteraron dentro del centro de reclusión? ¿Quiénes estarían involucrados en este hecho en el que el señor Vladimiro Montesinos sigue haciendo lo que le da la gana? ¿Es primera y única vez que lo hace? ¿Desde cuándo el señor Vladimiro Montesinos llama a dar indicaciones sobre lo que debe pasar en este país? Se abre tremenda cantidad de preguntas, pero vamos a contextualizar un poco lo ocurrido. Ayer el señor Olivera presentó varios audios. El primer audio de la conversación telefónica entre Montesinos y el comandante en situación de retiro es de Pedro Rejas y data del 10 de junio.
Ojo, el comunicado de la Marina de Guerra y del INPE señala que efectivamente ese día se hizo la llamada. ¿La llamada se hizo desde el teléfono público de la base naval del Callao? Sí. Y en ella, Montesinos le expone a Rejas una estrategia de acción y plantea un encuentro con Guillermo Sendón. Sendón es un abogado asociado del estudio Palacín. Este encuentro se concretó en el Centro Comercial La Fontana el mismo 10 de junio a las 7 de la noche. Y en esta reunión se menciona el nombre del fiscal Luis Arce Córdoba. ¿Quién es Luis Arce Córdoba? Pues precisamente, ¿quién recientemente declinó como miembro del Jurado Nacional de Elecciones, señalando que había irregularidades? Un día después, el Jurado Nacional retrocedió en la ampliación del plazo para presentar recursos de nulidad. Olivera señaló que el papel de Arce Córdoba sería ser el abogado de Fuerza Popular, es decir, salirse del Jurado Nacional de Elecciones como estrategia planteada por el fujimontesinismo para dejar entonces sin quórum al jurado. Escuchemos el primer audio. ¿Te acuerdas del Guillermo? Guillermo. Sendón. Claro, sí. Ya, el pata tiene conexiones con el JNE. Ya. Ahí hay 4, que son el colegiado de 4, ¿no es cierto? Sí. Él tiene llegada a 3 directo. Faltaría uno, pero ahí hay con 3 suficiente. Claro, pues, entonces, con 3 suficiente, entonces, sería bueno que lo localizaras a él para que él pueda apoyar y bueno, tienen que meter ahí un poco de gasolina, ya tú me entiendes, ¿no? Sí. Bueno, ¿tenemos otro audio, chicos? Sí, tenemos un audio más en el que se refleja también esta conversación entre el señor, pues la verdad que mejor no le decimos señor, entre Vladimiro Montesinos y el informante. No, Guillermo es la única persona acá que puede hacer eso, o sea, es un operador, ¿entiendes? Los abogados hacen su alegato mal, ya hablan ambas partes, ¿no es cierto? Sí. Los abogados de ellos y de la parte de acá hablan, los otros escuchan y deciden, ¿entiendes? El otro no va a hablar de otra forma, en la forma operacional. ¿Ya me entiendes, no? Sí, ahora sí entendí. Pero esa gente, o sea, son unos huevos pagados de su sueldo, son unos van a perder todo por el imbécil. O sea, ahorita todavía hay forma de que puedas. Todavía hay forma, reaccionan, porque mañana es jueves, ya el jurado ya está empezando a ver, van a sentar una línea. Ayer ha debido resolverse eso y ya asegurarse todo. Entonces resuelven así, ya es irreversible, están jodidos, son. Te están engañando también a ti. Te dicen una cosa, no se hacen otra. O sea, ya, es un tema de otro nivel. Bueno, lo que se está sugiriendo es entonces que se puede torcer la voluntad de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones porque se dice son unos pagados de su suerte, se está insinuando que por plata pueden terminar dando una u otra decisión. Lo cierto es que las decisiones dadas por el Jurado Nacional de Elecciones, salvo en el caso del señor Arce, no iban en favor de la señora Keiko Fujimori. ¿Qué cosa está pasando acá? Ojo, este es un audio que no solo compromete al señor Arce, sino que también en la voz de Vladimiro Montesinos se está comprometiendo a los otros miembros del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Es esto una conspiración real? ¿O estamos frente a algo armado para petardear un sistema en el que se quiere desacreditar a un órgano electoral, en el que podría haber participado uno de los miembros, pero han participado los demás? Solo tenemos preguntas, no tenemos ninguna respuesta, pero para eso vamos a conversar con Fernando Tincopa, analista político, que nos ayude a entender a esto que ya está entrando a un grado de... ¿cómo decirlo?, de desconcierto y de una sensación de que estamos volviendo a los 90, hay que decirlo, que nos tiene a todos absolutamente agotados. Señor Tincopa, ¿cómo está? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Patricia, muchas gracias. Ya, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Cómo tomamos esto que está ocurriendo en medio de este complejo proceso electoral? Creo que la manera correcta de tomarlo es con la menor cantidad de apasionamientos posibles, ¿no? Aun cuando las frustraciones o la indignación pueda también nublar por un momento nuestras acciones o decisiones, porque es evidente que en una disputa como la que estamos viendo ahora,
ya no se trata solamente de una disputa entre un ganador o perdedor en una elección, sino también una disputa por la estabilidad del país y de nuestras instituciones. Y este tipo de estrategias, sea para quien fueran diseñadas o programadas, ya sea desde las propias intenciones de Montesinos para ayudar a la candidatura de Keiko o las de quien chuponea y hace pública estas declaraciones para deslegitimar el proceso de impugnación. Claro. Pues más que deslegitimar el proceso de impugnación, finalmente echar sombra sobre un proceso que mucha gente quiere que se declare nulo, ¿no es cierto? Exacto, porque ahora ya no solo las personas, es decir, los jueces que tenían que decidir sobre el proceso de impugnación y las denuncias que Fuerza Popular estaba haciendo, ya no solo ellos van a tener que, digamos, decidir sobre ese proceso, sino se va a tener que decidir sobre la probidad de esas personas, porque han entrado en cuestionamiento su propia legitimidad. Y eso es lo que lo hace particularmente sensible, ¿no? Muchas personas, a ver, lo primero, de acuerdo, sin apasionamientos, ¿no es cierto? Porque hay que mirar las cosas con frialdad. Recordemos que hay dos corrientes muy fuertes, las que consideran que el señor Pedro Castillo ya ganó las elecciones y que tiene que ser proclamado, y quienes consideran que no, y se les acusa de un proceso de dilación. Y no solo de un proceso de dilación, sino primero se dijo que no iban a... O sea, escuchamos desde las primeras semanas que esto no afectaba a la institucionalidad porque se hablaba de un fraude en mesa. Ese discurso cambió hace menos de 4 días, ¿no es cierto? En el momento que el señor Arce dice estos están actuando mal, ya el fraude en mesa dejó de ser fraude en mesa para ser fraude en jurado. Desde el momento en que la señora Lourdes Flores dice que se han repartido actas, ¿no es cierto?, ya firmadas, ¿no?, antes de que, o sea, que no fueron actas que salieron de las escuelas, ya está comprometiendo de manera mucho más seria a la OMPE. La pregunta entonces es, ¿estamos ante un intento de petardear? Porque ojo que el señor Olivera al final pide elecciones, que se anule todo y que empecemos todo de nuevo, ¿no? ¿Qué mueve este escándalo? ¿Qué se busca con este escándalo? Sí, yo me he estado haciendo exactamente la misma pregunta, porque con el nivel de información que tenemos ahora es muy difícil predecir cuáles eran las intenciones iniciales de quienes ponen a disposición esto, con la intención inicial que tendrían. Es casi un ejercicio de inducción que podría caer en lo conspiranoico si es que nos dejamos llevar, pero para ser prudentes, lo que habría que pensar es que hay intentos en general de hacer que la proclamación o el resultado de las elecciones no sea legitimado, ya sea por una fuerza, por otra razón, o por las circunstancias en sí mismas que deslegitimen al sistema. Como que cualquier razón que abone en petardear la legitimidad de este proceso, cualquiera sea su solución final, deje esta sensación de que no estuvo bien, ¿no? Sí, aún incluso cuando esa estrategia puede ser una estrategia de autodestrucción de un grupo político, porque el hecho de que Fuerza Popular esté, a mi entender, extendiendo la estrategia de fraude y deslegitimización, lo que hace también es anular, como extender la crítica hacia ellos, porque los anula como competidores democráticos que aceptan reglas de juego en las que están dispuestos a ser democráticos incluso también cuando pierdan. Pero sobre los audios en particular, yo creería que este llamado a la prudencia tiene que ver mucho con que es una estrategia casi recurrente en nuestro país, por ejemplo, tanto exacerbar o generalizar, por ejemplo, la imagen de poder de una persona. Recordemos que hay audios también sobre Antauro Humala diciendo que él básicamente, en general, es quien coordina los mayores cargos políticos de este país y cosas por el estilo. Ah, sí, bueno, Richard Swing diciendo que él saca ministros, o sea, para blufear cualquiera es bueno, digamos, ¿no? Entonces, ¿podríamos estar ante un Vladimiro Montesinos que finge tener influencia donde no tiene? Es probable. Es probable. Pero no es descartable delicado, en todo caso, ¿no? No, pero lo que sí es delicado es que muchas de las intenciones que muestra Montesinos, porque hay que señalar que lo que él dice no son cosas que pasaron, sino cosas que a modo de recomendación deberían pasar. No es que ya le hayan dado o que los miembros del jurado hayan recibido $1 millón, sino que él propone
darles un palo, entre comillas, como de las expresiones que él utiliza. Ahora, entonces, pero alguien podría deducir, y por supuesto todos estábamos en el campo de la especulación, porque ya obviamente escuchar esos audios hace que nuestra imaginación y nuestras probabilidades de deducción vuelen, pero del comportamiento del señor Arce, que era bastante peculiar, podría explicarse por un tipo de presión. Exacto, y de hecho uno podría pensar que encajan, ¿no? Porque si ella tenía conocimientos de un posible audio en el que lo involucrasen o de este tipo de cosas y que la investigación en curso iba a ser, digamos, bastante inmediata por el rebote mediático que esta revelación iba a tener, si alguien se imagina esa línea, entonces era bastante previsible la renuncia. Pero también puede suceder lo contrario, que él no hubiese tenido conocimiento, que básicamente esto sea un bluff, y en ese caso uno se queda con la misma sensación de no saber muy bien qué está pasando, porque no existe todavía como un bastión o un bastón de donde asirse. Totalmente de acuerdo. La mayor confianza en las instituciones de este país estaban en las instituciones democráticas, en la OMB, en el jurado, y en esta elección se han visto cruelmente deslegitimadas. Y hay que abrir las puertas para las investigaciones prudentes que ameriten mayor profundidad en el caso. Cruelmente deslegitimadas me parece una excelente definición. Tal vez nos gustaría simplemente, decir para finalizar que lo que sí es inadmisible es que ya sea un bluff, ya sea real, ya sea que lo hayan hecho con ánimo de autopetardearse para petardear el proceso o que efectivamente haya habido una influencia real. Es inadmisible que el señor Montesinos tenga acceso a un teléfono y a llamar a quien le da la gana. De acuerdo, ¿no? Tanto como la mayoría de presos en este país, que es un problema real y gravísimo. Gravísimo. No solo para quienes tratan de manejar las más altas esferas del país, sino también para quienes coercionan y hacen de las suyas aún en la cárcel. Increíble, claro. No es igual que, son distintos tipos de cosa horrenda, ¿no? Pero digamos que podemos decir que una cosa es un delincuente mandando a robarle a alguien y otra cosa es Vladimiro Montesinos que sigue manejando hilos en este país aparentemente, ¿no? Sí, de todas formas. Da una bronca, hay que decirlo con todas sus letras, realmente desesperante. Muchísimas gracias, señor Tincopa. Nos quedamos con eso de tomar las cosas con calma, tratar de proteger las instituciones hasta donde sea posible, y acá la Marina de Guerra del Perú y el INPE tienen un trabajo rápido que hacer, porque más allá del contenido que se tiene que esclarecer, ¿qué hace Vladimiro Montesinos cogiendo un teléfono y llamando a quien le da la gana? Eso es inaceptable. Ya sufrimos demasiado por la desgracia de ese señor, por supuesto confabulado con el gobierno de turno, como para que siga metiéndose en nuestras vidas. Son las 3:05 de la tarde, nos hemos extendido un poquito, los dejamos con Espacio Vital con el doctor Elmer Huerta. Gracias por habernos acompañado.